Mickey Mouse. Mickey Mouse, también llamado ratón Mickey, es un personaje de dibujos animados y emblema de la compañía Disney. Creado en 1928, este ratón tiene un origen disputado. La leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren, y que su nombre inicial fue Mortimer pero que cambió a Mickey a petición de su esposa Lillian. Según Bob Thomas, la leyenda del nombre es ficticia y cita el caso de un personaje llamado Mortimer Mouse que nació en 1936, tío de Minnie Mouse. La versión más verosímil es que el personaje fue creado por el dibujante V.E. Works, a petición de Disney, para compensar la pérdida de los derechos de Oswald, el conejo afortunado, a manos de la Universal. Lo cierto es que Mickey no es más que una variación del personaje de Oswald. A Walt Disney hay que atribuirle tanto la voz del personaje, lo interpretó durante 17 años, como la personalidad y el carácter del ratón. Su cabeza era un círculo con otro círculo a modo de hocico. Su cuerpo era como una pera y tenía una cola larga. Sus patas eran tubos de pipa y se las metimos en zapatos grandes para darle el aspecto de un chiquillo con el calzado de su padre. Walt Disney. The Walt Disney Company celebra el cumpleaños de Mickey el 18 de noviembre de 1928, a raíz del estreno de Steamboat Willie, primer cortometraje sonoro de dibujos animados, y tercera aparición del ratón. Walt Disney prestó su voz al personaje desde 1929 hasta 1946, cuando fue sustituido por el técnico de sonido Jimmy McDonald. Desde 1983 la voz es de Wayne Allwine. A lo largo de los años Mickey ha aparecido en dibujos animados, tiras cómicas, videojuegos y se ha convertido en el icono de la compañía Walt Disney. Walt Disney The Walt Disney Company celebra el cumpleaños de Mickey el 18 de noviembre de 1928, a raíz del estreno de Steamboat Willie, primer cortometraje sonoro de dibujos animados, y tercera aparición del ratón. Walt Disney prestó su voz al personaje desde 1929 hasta 1946, cuando fue sustituido por el técnico de sonido Jimmy McDonald. Desde 1983 la voz es de Wayne Allwine. A lo largo de los años Mickey ha aparecido en dibujos animados, tiras cómicas, videojuegos y se ha convertido en el icono de la compañía Walt Disney. Primeros éxitos. The Galloping Gaucho fue el segundo cortometraje protagonizado por Mickey que produjo Walt Disney. The Walt Disney Company no logró, sin embargo, encontrar un distribuidor para la película, que se estrenó después del éxito del tercer corto del personaje, Steamboat Willie, el 30 de diciembre de 1928. Por ese motivo, aunque fue el segundo cortometraje de Mickey Mouse en cuanto a su producción, fue el tercero en ser estrenado. Tanto Mickey como su novia Minnie habían aparecido ya en el primer corto de la serie, Planet Crazy, que se estrenó el 15 de mayo de 1928 y no obtuvo el éxito esperado. Disney y Works volvieron a intentar captar el interés de la audiencia con una nueva película sobre los mismos personajes, The Galloping Gaucho. La animación del filme corrió exclusivamente a cargo de Iwerks. The Galloping Gaucho pretendía ser una parodia de una película de Douglas Fairbanks, titulada The Gaucho, estrenada poco antes, el 21 de noviembre de 1927. La acción se desarrolla en La Pampa, Argentina, y Mickey es el propio gaucho. El protagonista monta un ñandú en lugar de un caballo. Llega al bar y restaurante Cantina Argentina, aparentemente para relajarse tomando una copa y fumando. En el restaurante se encuentra a la camarera y bailarina Minnie Mouse, y un parroquiano, que no es otro que Pete Patapalo, en inglés Pegleg Pete, más tarde Black Pete, Bad Pete o solamente Pete, presentado como un forajido. El papel de villano de Pete había quedado ya establecido en las series de las comedias de Alicia y Oswald, el conejo afortunado. Este corto, sin embargo, representa su primer encuentro con Mickey y Minnie. Los dos últimos parecen no conocerse, aunque ambos habían aparecido juntos ya en Planet Crazy. Minnie baila un tango y los dos personajes masculinos se pelean por ella. Pete intenta apresurar el final de la pelea raptando a Minnie, y llevándosela en su caballo, pero Mickey le sigue a lomos de su ñandú y pronto se pone a su altura. Mickey y Pete entablan entonces un duelo a espada, de la que el primero sale victorioso, rescatando a la damisela en apuros. El corto termina con la imagen de Mickey y Minnie, a lomos del ñandú, perdiéndose en el horizonte. En entrevistas posteriores, Iwerks comentaría que en The Galloping Gaucho pretendía presentar a Mickey como un espadachín aventurero, semejante a los personajes que solía representar en el cine Douglas Fairbanks. Las personalidades tanto de Mickey como de Minnie son, sin embargo, muy diferentes de cómo llegarían a ser en años posteriores.
Mickey es todavía un personaje muy parecido a Oswald, aunque Disney estaba trabajando ya en darle una personalidad propia. Como resultado de estos trabajos, se creó el siguiente cortometraje de Mickey, el segundo en ser estrenado y el primero que realmente llamó la atención del público. Steamboat Willie. La llegada del sonoro. Steamboat Willie fue estrenada por primera vez el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theatre, y fue dirigida por Walt Disney Iwerks. Iwerks ejerció de nuevo como jefe de animación, asistido por John McCannon, Les Clark, Wilfred Jackson y Dick Lundy. Este cortometraje era una parodia de Steamboat Bill Jr., el héroe del río, de Buster Keaton, estrenada el 12 de mayo del mismo año. A pesar de ser la tercera aparición de Mickey, este cortometraje está considerado como el verdadero debut del personaje. Este corto de animación no fue el primero que combinó sonido, música y diálogos sincronizados. El Fleischer Studios había estrenado una serie de animaciones sonoras usando el sistema de Forest a mediados de los años 20. A pesar de eso, la idea de hacer un corto sonoro le vino a Walt Disney tras ver un corto de las Aesop's Film Fables, titulado Dinner Time. Steamboat Willie fue, sin embargo, el primer corto sonoro que alcanzó una fama importante. A día de hoy aún se debate sobre quién fue el autor de la música original del corto. Ha sido atribuida a, entre otros, Wilfred Jackson, Carl Stalling o Bert Lewis, pero no hay ninguna conclusión definitiva. El propio Walt puso la voz tanto de Mickey como de Minnie, aunque no había diálogos, solo ruidos tipo risas, lloros, gritos. La historia nos muestra a Mickey pilotando el Steamboat mientras silba una pegadiza melodía. Al momento aparece el capitán del barco, el capitán Pete, y lo echa para conducir él. Se detiene el barco para recoger la carga, y cuando están a punto de zarpar otra vez aparece Minnie que ha perdido el barco. Mickey la ayuda a subir con una grúa. Una vez en el barco, una cabra, del cargamento de animales del barco, se come la partitura de Minnie, que tenía escrita la famosa canción Turkey in the Straw. Entonces Mickey usará el rabo del animal, usándolo en un fonógrafo, y sonará la melodía. Acto seguido empezará a usar a diferentes animales como instrumentos musicales. El capitán Pete, molesto por el ruido de la música, obliga a Mickey a trabajar. El corto finaliza con la imagen de Mickey pelando patatas. El público que acudió al estreno de este cortometraje se quedó muy impresionado por el uso de la música con fines cómicos. Las películas sonoras representaban todavía una gran innovación, ya que la primera película sonora de la historia, El cantante de jazz con Al Jolson, se había estrenado el 6 de octubre de 1927, y en menos de un año muchas salas de Estados Unidos ya habían instalado equipos de sonido para este tipo de películas. Walt Disney estaba dispuesto a aprovechar las ventajas que este nuevo sistema ofrecía, ya que muchos otros estudios aún seguían produciendo cortos mudos de animación que difícilmente podían competir con Disney. Mickey Mouse pasó a ser rápidamente uno de los personajes de animación más populares de su época, cosa que permitió a Walt estrenar de nuevo los dos primeros cortos de su ratón. Planne Crazy y The Galloping Gaucho no había sido estrenado. Originalmente mudos, se les incorporó sonido y aumentaron la popularidad del dibujo. The Barn Dance, 1929, sería su cuarta aparición como personaje, ya muy famoso. Pero Mickey no hablaría hasta The Carnival Kid, 1929, cuando pronunciaría sus primeras palabras. Hot dogs. Hot dogs. Muchas gracias por ver el vídeo. Si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno, hasta la próxima, cuídense.